Hoy te voy a contar la historia de Ana y Pedro, una pareja que tuvo que pasar por algo que hizo su relación más fuerte, pero también los hizo experimentar cosas que jamás habían sentido. Y te hablo de terror. Así es de que si te gustan las historias de terror te invito a que te quedes, porque hoy te contaré una historia relacionada con la Ouija. Comenzamos. Ana y Pedro eran una pareja de recién casados. Tenían escasos 2-3 meses de que se habían casado. Tenían un departamento muy pequeño en la Ciudad de México. Ellos estaban acostumbrados a esa vida de ciudad, a esa vida de ajetreo, como dice el mexicano. Pero la empresa para la que trabajaba Pedro necesitaba una persona con sus capacidades. Así es de que le dieron un ascenso, pero lo mandaron a un pueblo muy pequeño, a un pueblo de escasas 20,000 personas, por lo mucho. Este pueblo estaba en desarrollo, carecía de muchas cosas que tenían Ana y Pedro en la ciudad. Pero esta pareja de recién casados estaba contenta, estaba feliz. ¿Por qué no? Se iban a aventurar a un nuevo mundo, algo que desconocían. Toda su vida habían estado en la ciudad, ahí habían ido a la escuela, habían hecho toda su vida en la ciudad. Este pueblo quedaba muy cercano a las sierras de Jalisco. Ya saben, estos lugares donde la gente se guía por tradición y cultura. La empresa les proporcionó una casa que se la rentaron por un año completo, ya amueblada. Ellos no tuvieron que traer nada más que sus pertenencias personales. Ana estaba muy emocionada. Quería conocer lo que era la vida en un pueblo, también ella era de ciudad. Pedro era un doctor muy bueno, que lo ascendieron a ser director de un seguro social. Ya saben, estas instituciones donde atienden a las personas con bajos recursos o que no pueden pagar un hospital privado. Prepararon todo para mudarse, sus cosas más personales, porque como les digo ya tenían muebles a esta residencia donde se iban a quedar, y se fueron. Llegando al pueblo, le dieron una semana a Pedro para que se aclimatara a este pueblo, para que fuera conociendo antes de entrar a su trabajo. Ellos muy contentos y muy felices, disfrutando aún la luna de miel porque tenían escasos 2-3 meses de que se habían casado. Fueron a conocer lo que pudieron de la ciudad. Después, Pedro entró a trabajar, y cabe destacar que este trabajo le consumía la mayor parte de su tiempo. Como era el director de este seguro social, demandaba casi todo su tiempo. Ana no tenía hijos aún con Pedro, entonces ella pasaba la mayoría del tiempo sola en esa casa. A Ana le gustaba salir por las mañanas cuando Pedro se iba a trabajar, a conocer el pueblo con cualquier excusa. Iba a comprar algún snack, alguna cosa. Se iba caminando por las calles y cualquier pretexto era bueno para ir conociendo las calles y para ir conociendo personas. Ana era una persona muy amigable, muy alegre, muy extrovertida. Pero un día todo esto cambió. Como les digo, la casa a la que ellos se movieron ya estaba amueblada. Y era una casa muy grande. Una casa en la que jamás pensaron vivir estando en la Ciudad de México. Ya saben, por eso de que hay tanta gente y los espacios son muy reducidos y muy costosos. Un día, Ana, por la noche, su esposo estaba de guardia en el seguro social. Tuvo que dormir sola ese día. Cuando estaba durmiendo, escuchó varios pasos en la azotea, como si alguien estuviera corriendo, pero no eran pasos pesados, eran unos pasos algo ligeros, como de una niña o un niño. Esto la despertó, y al principio no le tomó tanta importancia. Creyó que al estar en un pueblo, algún animal se había parado en la azotea y empezó a correr. Se paró, fue a la cocina por un vaso de agua, revisó que todo estuviera bajo control, revisó que todo estuviera bien y otra vez regresó a la cama. Cuando sus pestañas apenas se habían cerrado, escuchó unos golpes muy fuertes en una de las habitaciones que se encontraba hasta el fondo, la cual no ocupaban. Pensó que alguien se había metido. Le habló a su esposo, el cual le dijo que no podía ir, que estaba en guardia y que era el único que estaba ahí. Le dijo que tal vez eran sus nervios por estar sola, a lo cual Ana asintió y pensó que sí, que solamente eran sus nervios. Nunca había dormido sola después de haberse casado con Pedro, era la primera vez que lo hacía. Volvió a la cama y cuando estaba a punto de volver a cerrar sus ojos, esos extraños golpes otra vez se volvieron a escuchar. Y esta vez ya no le quiso llamar a Pedro. Dijo, tal vez mi mente me está traicionando,
Me está jugando una pasada. Mejor iré a revisar de dónde provienen estos golpes. O no sé, tal vez sea mi imaginación. Se levantó de la cama y se dirigió hacia el fondo de aquel pasillo donde se escuchaban los golpes, en aquella habitación. Esta habitación no tenía muebles, solamente un tipo de ropero viejo, algo a lo cual no le prestaron atención al principio. Pero después de que esto pasó, verás que sí le prestaron mucha atención. Se dirigió hasta ese cuarto, abrió la puerta, prendió la luz y no había nada. Simplemente habían unas gotas de agua que se dirigían hacia ese ropero, un ropero algo viejo. Ana tomó fuerza y abrió el ropero y no encontró nada más que una tabla ouija. Una tabla ouija que se miraba ya muy vieja, que también tenía un poco de agua encima. Ana no era una persona religiosa ni una persona creyente a lo paranormal ni nada por el estilo. Ella era una persona que se guiaba por la ciencia y más porque su esposo era un doctor, los cuales hallan las respuestas basadas en la ciencia. Entonces ella era una persona escéptica. De hecho, nunca había visto una tabla ouija en persona. Era la primera vez. Hasta la tocó, la vio y la volvió a dejar ahí. Se fue a dormir. Esa noche ya no pasó nada. Al día siguiente, por la mañana, cuando llegó su esposo Pedro, estaban desayunando. Pedro le preguntó qué era lo que había pasado, que qué sentía o que si se sentía segura ahí. Le empezó a platicar sobre lo que había pasado. Él le dijo, tal vez mi mente me está traicionando. Con eso de que nunca había dormido sola, mi mente me estaba jugando una pasada. Pero ¿sabes qué? Encontré una tabla ouija. Nunca había visto una. Estaba ahí, en un cuarto de hasta el fondo. Le dijo, si quieres te la muestro. Se pararon los dos, fueron hasta el cuarto del fondo, y el agua que había visto una noche anterior, o por la madrugada, ya no estaba. Y la ouija tampoco. Cabe destacar que cerca de esa casa había un lago privado, junto con todas estas casas, que una de esas casas era la que le habían rentado a Pedro para moverse ahí. Era un fraccionamiento privado con un lago privado. Ana se asustó mucho, se desencajó bastante. Le dijo, te juro que anoche en la madrugada cuando escuché ruidos, aquí había una tabla ouija y había agua tirada aquí, pero dejé todo ahí y me fui a dormir. Y ahora solamente está este ropero viejo y la ouija ya no está. No tengo explicación para eso. Pedro, un poco incrédulo de lo que le estaba diciendo Ana, mas no le quiso decir nada, le dijo, ¿sabes qué? Voy a tratar de que mis turnos sean por la mañana o por la tarde para poder venir a dormir contigo. Creo que no te asienta estar sola. Ana le dijo que sí, que sería lo mejor porque ahora sí ya le estaba dando miedo en serio. Solamente tenía que terminar esa semana que estaba en curso con las guardias nocturnas. Al día siguiente, otra vez pasó lo mismo. Se escucharon pasos en la azotea, pasos no muy fuertes, pero que la despertaron. Se paró de la cama y cuando estaba a punto de quitarse las cobijas, escucha otra vez los ruidos, que alguien estaba tocando la puerta. Se asustó y dijo, esto ya no puede ser mi mente, estoy escuchando lo mismo y estoy consciente, no estoy dormida. Volvió a escuchar los ruidos y de pronto escuchó un golpe muy fuerte, como de una puerta azotada. Se levantó, armada de valor, y cuando estaba a punto de dirigirse a aquel cuarto de donde provenían los ruidos, hasta el fondo, miró una niña empapada. Se asustó mucho, demasiado. Se metió, cerró el cuarto y se echó en las cobijas. Del miedo que tenía, ni siquiera apagó la luz del pasillo. Cuando estaba en su cama, claramente vio por debajo de la puerta a alguien que se paró enfrente de su cuarto. Lo podía ver por la luz prendida del pasillo y se escuchaba agua que goteaba. Se puso la cobija encima y como pudo se quedó dormida. Al día siguiente, cuando llegó Pedro, le dijo,
ya no quiero vivir aquí. Si no vas a dormir conmigo, ya no quiero vivir aquí. Me pasó esto, le contó lo que le había pasado, y Pedro, hombre de ciencia, algo incrédulo, pero recuerden que estaban recién casados, no quiso tener un problema con ella. Le dijo que le cambiaría los turnos a las personas que estaban ahí y que esa noche dormiría con ella, para que estuviera más tranquila. Y así pasó. Pedro se fue a trabajar esa mañana después de estar toda la noche en el hospital, pero esa noche se quedó a dormir con Ana. Esa noche, a las 12, a la medianoche, se empezó a escuchar lo mismo, pero esta vez estaba Pedro. Pedro había juzgado a Ana, había dicho que tal vez eran sus nervios, o que tal vez su mente le jugaba una pasada por estar sola. Y los mismos golpes en aquella puerta se escucharon, pero esta vez más repetidamente y con más fuerza. Pedro estaba despierto. Y Ana, cobijada pero también despierta, le dijo: ¿lo estás escuchando? En ese momento Pedro se desencajó y dijo: algo está pasando aquí, tal vez alguien nos quiera robar. Aún no aceptaba que era algo paranormal. Le dijo: quédate aquí, voy a revisar. Tal vez alguien nos está queriendo jugar una broma, o alguien nos quiera robar. Recuerda que estamos en un pueblo muy pequeño y casi no conocemos a la gente. Se paró Pedro, abrió su puerta, encendió la luz del pasillo y miró lo que era una sombra de una niña, cómo atravesaba la puerta hacia aquel cuarto que estaba en el fondo del pasillo cuando él encendía la luz. Se quedó helado y le dijo a Ana: lo acabo de ver, tenemos que ir a revisar qué está pasando. Ana tenía mucho miedo, pero con Pedro se sentía algo segura. Fueron hasta aquella habitación, con mucho miedo los dos. Abrieron la puerta y había mucha agua tirada en el piso, y también había agua en aquel ropero viejo. Lo abrieron y ahí estaba la tabla Ouija, empapada también. Se fueron a la cama. Al día siguiente fueron con un sacerdote. Le dijeron lo que había pasado. Cabe destacar que ellos no eran personas católicas, cristianas, ni algo así por el estilo, pero tenían mucho miedo. Fueron con el sacerdote, le contaron lo que había pasado, y este sacerdote les dijo: tengo más de 20 años en esta parroquia. Aquí he estado por mucho tiempo, este pueblo me gusta y ayudo a la gente de aquí. Debo confesarles algo que pasó aquí hace muchos años. Unas niñas pequeñas decidieron jugar a la Ouija, que jugar está mal dicho, porque no se juega a traer demonios a este mundo. En ese momento, la cara de la pareja quedó desencajada totalmente. El padre miraba el miedo en ellos. Les dijo: jugaron Ouija aquí, en esta habitación. A mí me tocó venir a hacer el exorcismo de una de las niñas que jugó a la Ouija. Yo no hice el exorcismo, estuve presente. Pero esta niña, después de que supuestamente le habíamos sacado el demonio que la había poseído, al día siguiente de este exorcismo, ella amaneció ahogada en el lago privado que queda aquí cerca. Así es de que les recomiendo de que dejen esta casa y se váyanse a otra casa, porque aquí jamás estarán seguros. Estos demonios no los pudimos expulsar, ni siquiera con el sacerdote especializado en exorcismos. Esta casa está maldita y tiene la huella de algo que pasó muy trágico aquí. En ese momento les hizo sentido a la pareja lo que miraban. Ese mismo día tomaron sus cosas personales tal cual como llegaron a ese pueblo y se fueron a un hotel que quedaba ahí cerca, que hotel es una palabra muy grande para llamarle a este motel de paso, pero no pensaban pasar una noche más ahí. Cuenta Ana que después de muchos años le agarraron cariño a ese pueblo y decidieron quedarse ahí para siempre. Tienen su casa, tienen sus hijos y dicen que jamás han vuelto a ver esa extraña cosa que vieron ahí, pero dice que jamás se le va a olvidar esas noches de miedo, de terror que vivió en esa casa. ¿Crees en el desdoblamiento o en el viaje astral? Si no es así, te invito a que te quedes porque tal vez esta historia te haga cambiar de opinión.
Hoy te contaré la historia de Raúl, una persona que dice haber viajado hacia la otra dimensión y después haber regresado a su cuerpo. Acompáñame. Raúl es un muchacho apasionado a las motocicletas. Estaba inscrito en un club de motocicletas donde varias veces al mes salían a dar paseos por motocicleta. Los que sean apasionados a la motocicleta entenderán que esta pasión les genera adrenalina y es por eso que se unen a estos grupos de motociclistas. Raúl no era la excepción. A Raúl le encantaba reparar su moto, hacer acrobacias e ir a alta velocidad. Esto que les acabo de decir le causó algo que cambiaría su vida por completo. Él fue criado en una familia católica donde le inculcaron todos los sacramentos que se hacen en el catolicismo. Pero al crecer perdió el interés y también perdió la creencia por esto. Cuando ya era un adulto que tenía conciencia propia, se hizo ateo. No creía en absolutamente nada. Él decía que para él la vida era simplemente algo de paso y cuando te morías simplemente te dormías para siempre y no soñabas nada. Así como muchos tienen este pensamiento, así era Raúl. Un día, Raúl iba de viaje hacia la playa. Él era del estado de Jalisco y desde la ciudad de Guadalajara se fue en motocicleta hacia Puerto Vallarta. Los que son de ahí sabrán que son más o menos como 4 horas para llegar, pero en motocicleta, los que saben de motocicletas saben que en 2 horas pueden llegar si están igual de locos que Raúl. Raúl iba a alta velocidad, por la carretera de cobro, claro. A mitad del camino, Raúl tuvo un accidente, perdió el equilibrio de su motocicleta y tuvo un accidente. Afortunadamente tenía varias cosas que lo protegían, pero esto no evitó el impacto tan grande que se dio a la alta velocidad que iba. No murió, pero él quedó en coma. Y así estuvo en coma alrededor de 2 semanas. Llegaron los paramédicos y después lo llevaron al hospital. Estuvo en coma y su familia lo visitaba. Pero esto no es lo paranormal o lo más asombroso. Lo más asombroso es que cuando Raúl regresó del coma, esto fue lo que contó. Dijo que solamente recuerda ir en su motocicleta a toda velocidad y sentir un golpe que lo dolió mucho, un golpe muy fuerte, pero de ahí dice que todo era negro, y después se empezó a hacer blanco. Era una luz que lo encandilaba, una luz que no lo dejaba ni siquiera permanecer con los ojos abiertos. Después recuerda haber estado en su cuarto de hospital, pero no como todos pensarán, no en su cuerpo. Dice que estaba en el cuarto del hospital, pero enfrente de su cuerpo que estaba inmovilizado. Él lo veía, pero no sabía cómo regresar a su cuerpo y no sabía qué era lo que pasaba. Miraba a los doctores, a sus familiares, trataba de hablarle a su madre que fue a visitarlo cuando estaba en el hospital y dice que solamente la atravesaba como si él fuera un holograma, que nadie lo podía escuchar, que nadie lo podía ver y que tampoco podía tocar los objetos. Él trataba de tocar objetos para llamar su atención, para que supieran que él estaba ahí. Dice que solamente lo que ocurría es que cuando movía un objeto o trataba de mover un objeto, lo que se movían eran sus dedos. Pero no había nadie, o a veces nadie lo notaba. Los dedos de su cuerpo, por supuesto. Estando ahí, dice que trató de hacer algo más, que trató de salir de ese cuarto, pero no podía. Era como si fuera una cárcel, como si no pudiera atravesar esos muros, algo que se le hacía raro porque decía que podía atravesar a las personas como si fuera un holograma, pero las paredes del cuarto no podía. Tampoco podía ir hacia arriba. Es como si estuviera encerrado en una cárcel. Dice que cuando estaba de esta manera, que miraba su cuerpo, empezó a sentir una presencia muy pesada, pero muy pesada. Ya era de noche, pues ya se habían ido todos. Dice que solamente estaba un pariente de él, donde se duermen los que se quedan a acompañar a la persona en el hospital. Dice que la puerta se abrió, pero nadie entró y solamente sintió una presencia pesada, muy pesada. Y de repente una sombra negra, alguien sin rostro, enfrente de él estaba. Con una voz muy terrorífica le dijo: espero y que te haya servido de escarmiento.
ahora puedes regresar. No entendía nada, estaba muy asustado, no sabía qué pasaba. Antes de irse, esta cosa que miró, esta sombra, le dijo que se podría meter por la boca, así tal cual. Raúl, con mucho miedo, sin saber qué hacer cuando esta sombra se retiró, trató de introducirse a su cuerpo por la boca. ¿Y cuál fue su sorpresa? Otra vez volvió al vacío negro. Ese vacío negro que había visto al principio cuando tuvo el accidente. Pero después de ese vacío negro, sus ojos se abrieron y vio el techo del hospital, con luces, y una enfermera al lado de él. Estaba desconcertado, no sabía lo que pasaba. La enfermera solamente le dijo: estás de regreso, estás de regreso. Y así fue como despertó del coma. Esto se lo contó a su madre, se lo contó a sus familiares más cercanos y también se lo contó a los doctores. Dice que los doctores muy profesionales le dijeron que pudo haber sido un sueño mientras estaba en el coma, pero él cuenta que una enfermera que estaba ahí y que le dijo que ya tenía mucho tiempo en ese hospital, le dijo que no era el primero que le contaba una cosa así y que al parecer eso era muy normal, que ella había escuchado bastantes historias en todos los años que tenía trabajando en ese hospital. Su madre lo llevó con un sacerdote después de que le contó esto. Raúl no quería, recuerden que él ya no creía en ninguna religión. Al llevarlo con el sacerdote le dijo: sé que no crees, hijo, pero esto es obra divina. La muerte vino por ti, pero te dejó vivir, tal vez porque no creías en nada. Raúl dijo que eso le sirvió de escarmiento. Hasta hoy no ha vuelto a montar una moto y ya pasaron 3 años después de eso. Las heridas en su cuerpo que había dejado aquel accidente ya sanaron. Y dice que hasta el día de hoy se sigue preguntando qué fue lo que pasó. Y también se pregunta si eso será lo que pasará en la muerte. Y hoy sí se pone a reflexionar: ¿qué hay después de la muerte? ¿Crees en las historias de terror? Si no es así, te invito a que te quedes, porque tal vez esta historia te haga cambiar de parecer. Comenzamos. Juan terminó la secundaria y se consiguió un trabajo como repartidor de pizzas, y se dio cuenta de que todo el tiempo llegaba muy cansado de su trabajo, debido a que todos los días tenía que llevar entregas a diferentes partes de la ciudad. Lo bueno era que los vehículos para repartir pizzas eran autos y no motos, que hacen bastante ruido. Un mes después tuvo que renunciar de su trabajo. Las intenciones que lo llevaron a renunciar no solo fueron por mala paga, sino que también una experiencia aterradora que lo dejó marcado por el resto de su vida. En una noche, él era el único repartidor de servicio. De repente, una misteriosa llamada sonó en el mostrador. Pasaron minutos y Juan, bastante molesto, tomó el teléfono para saber quién era el que quería una entrega. Lo que lo hizo enojar más fue una voz muy aguda de un hombre que parecía estar haciendo una broma. Buenas tardes, quisiera ordenar una pizza de pepperoni, dijo la voz del otro lado del teléfono. Juan, maldiciendo dentro de él, tuvo que obedecer a su jefe, ya que le dijo que cuando hiciera la entrega se podría ir directamente a su casa. Él obedeció, sacó el empaque y lo metió a su auto propio. La ubicación era una supuesta casa que quedaba a las afueras de la ciudad. Hizo uso de Google Maps para llegar más rápido. Le tomó 1 hora y media llegar allá, debido a que andaba por la autopista principal, y un accidente de tránsito lo atrasó media hora. Al llegar al lugar, Juan vio una casa vieja que parecía estar abandonada. Según los relatos, eso antes era parte de la ciudad. El suelo que daba a la casa estaba en malas condiciones, haciendo a Juan aparcar el auto al otro lado de la calle. Al bajar, se dirigió a la puerta. «¿Qué tal? Buenas, traigo la pizza que ordenó». Cuando caminó lentamente hacia atrás, en la ventana del segundo piso se veía una especie de rostro desfigurado. No lo podía percibir bien, debido a que había mucha oscuridad, y esa cosa le dijo lo siguiente: «Entra, sube a darme la pizza». Juan le respondió que no lo dejaban entrar a las casas, por políticas de la empresa, por su seguridad. Esa cosa seguía insistiendo que entrara, pero él, al saber que sería peligroso entrar, dejó la pizza al pie de la puerta y sigilosamente caminó hacia su auto.
De fondo escuchó cómo el ser baja corriendo de las escaleras, así que rápidamente echó una carrera hacia su auto, lo encendió y lo arrancó. Mientras daba la vuelta, ve cómo la figura abre la puerta con violencia, haciendo a Juan apretar fuertemente el pedal para ir más rápido de vuelta hacia la ciudad. Mientras estaba a unos metros, sintió un zarpazo que ardía como el demonio, el cual destruyó también el lado derecho de su auto. No se detuvo, y mientras conducía, oía cómo la criatura daba una risa sádica que solo un demente haría. Al llegar a la ciudad, Juan fue a la estación de policía y les dijo sobre lo que había ocurrido. Ellos estuvieron de acuerdo en ir a investigar el lugar. Esperó media hora hasta que le dijeron algo que le dio de qué pensar. Le dijeron que no había rastros de que alguien hubiera estado ahí en ese lugar. La vivienda había sido abandonada hace más de 10 años, con lo que era imposible que una persona haya estado en ese lugar. Luego de llevar el auto al taller, fue al médico para que le curaran las heridas. Lo que le dijeron es algo escalofriante. Le dijeron que posiblemente el zarpazo haya sido provocado por un animal salvaje. Después de esa aterradora experiencia, publicó su historia en redes sociales. Unos decían que solamente era algo orquestado por él, pero otros armaban teorías de lo que posiblemente haya sido. Él no sabe lo que realmente haya sido eso. Es algo que posiblemente no tenga explicación, además de que no debería de ser el único. Días después, Juan renunció a su trabajo y nos manda su historia para que ustedes juzguen qué creen que esto haya sido. Si te gustó la historia, te invito a que te suscribas y me dejes tu like o un comentario. Nos vemos en el próximo video de Escalofríos.